Muchas veces el concepto de la enfermedad inflamatoria o de la enfermedad de Crohn o la colitis es que es solo una diarrea y la colitis o la enfermedad de Crohn no es una simple diarrea, es que conlleva unos síntomas y a veces unas enfermedades asociadas que nadie no entiende y que lo estamos viviendo los pacientes. Y también eso hay que visibilizarlo, no solo exclusivamente lo que es el Crohn o la colitis. Es importante visibilizar todo el conjunto de síntomas, los visibles y los no visibles, para poder concienciar a la sociedad y sensibilizar de lo que vivimos los pacientes y también los familiares, porque los familiares de nuestro entorno también sufren lo que es el dolor que estamos viviendo, los síntomas que estamos viviendo. Entonces es importante que también se conciencie que la familia también está implicada o los amigos en la enfermedad. Muchas veces decimos, somos X personas con enfermedad, pero nos olvidamos del entorno, que el entorno también está cuidándonos y viviendo la enfermedad con nosotros. Vagamente sabía lo que era el Crohn porque las referencias que tenía no eran muy fiables, de casos que no me resultaban muy fiables o no muy creíbles, y hasta que no lo viví en la piel. Yo siempre tengo un lema, es no lo entiendes hasta que lo vives. Entonces, cuando lo he vivido he sabido entender lo que es la enfermedad de Crohn, pero me costó muchísimo aceptarla porque no sabía en qué consistía realmente todos sus síntomas. Porque yo tenía el concepto que solo era diarrea y dolor de tripa, no sabía que conllevaba más síntomas. Por muchas veces que queramos hacer entender o comprender la enfermedad inflamatoria, el que está al otro lado, por mucho que quiera, no lo va a entender ni lo va a comprender porque no lo está viviendo. Entonces, hasta que no lo vive o no lo padece, nunca lo va a entender. Yo creo que es la gran lucha de los pacientes, que también afecta a nivel mental y claro, eso frustra muchísimo y tenemos que comprender que por mucho que queramos, esa persona puede poner de su parte, empatizar, pero no lo va a comprender. Yo creo que es necesario que la sociedad sepa lo que estamos viviendo o los síntomas que tenemos, porque se puede lograr esa empatía, ¿no? Y poder concienciar de nuestras necesidades también. Que sepan lo que, por ejemplo, si necesitamos ir al baño, aunque tengamos que ir 400 veces al baño, o que no podemos comer ciertos alimentos porque nos sientan mal, o porque tenemos que estar de baja X meses, ¿no? Bajas de larga duración. Entonces es necesario eso, concienciar y que sepa la sociedad en qué consiste la enfermedad inflamatoria intestinal, para evitar esos quebraderos de cabeza en los pacientes. No nos damos cuenta de la falta de adaptación hasta, pues lo mismo, no lo entiendes hasta que lo vives. Y, por ejemplo, yo lo que he llevado muy mal es el tema de los baños, porque cada vez que me entraba una diarrea en la calle, pues a lo mejor te encontrabas con la negativa del camarero de no poder entrar al baño del bar, o no tener ningún baño cerca en ese momento, porque hay lugares de la ciudad que no hay baños públicos. Entonces se necesita concienciar de la necesidad urgente de ir al baño que tenemos, porque siempre nos han dicho es que tienes que salir cagado de casa, con perdón, pero es que no lo dicen así. Y sí, nosotros salimos cagados de casa, pero no son conscientes de que nos dan la diarrea en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Nosotros no decidimos cuándo nos da la diarrea o cuándo nos da el cansancio. Cuando me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, a los pocos meses me tuvieron que operar de ostomía. Entonces fue un episodio, un trance que lo viví bastante con soledad y desinformación. Entonces vi la necesidad sentía las ganas de contar mi historia, no sabía cómo, y digo, pues mira, fue así repentino, digo, voy a crear un blog, el nombre con las experiencias de David, y con el principal objetivo de concienciar, sensibilizar y visibilizar todo lo que vive una persona con enfermedad inflamatoria y con ostomía,
y que los pacientes no se sientan solos y perdidos como me he sentido yo, porque en ese momento no tenía información, no sabía en qué consistía la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn. De repente me vino una ostomía que no sabía ni lo que era. Fue todo muy rápido y muy caótico. Y yo creo que ningún paciente podemos vivir ese caos que he vivido yo y que viven muchos pacientes. Mi objetivo no era convertirme en referente, mi objetivo era contar mi historia y que sepan que la enfermedad inflamatoria pueden pasar estas cosas. Y para mí el blog es un método de desahogo. Luego ya ha ido evolucionando, he ido evolucionando también conforme he ido aprendiendo de otros pacientes, porque lo que más he aprendido es el apoyo entre iguales, es vital. Entonces pues he aprendido muchísimo de las experiencias de otros pacientes y a la vez ellos aprenden de mis experiencias, y yo creo que ser el faro de alguien que está perdido, que está viendo la oscuridad, que alguien te ilumine, yo creo que es lo más bonito que hay en la enfermedad, porque es un proceso duro de aceptar. Sí, es que yo he tenido varias personas que han sido mi faro. Cuando ya empecé en el mundo de las redes sociales, yo he tenido faros que me han ido iluminando sobre todo en la ostomía, que para mí era muy difícil de aceptar. Esos faros me han ido guiando y iluminando, y a día de hoy los tengo muy en cuenta, esos faros. Sin querer se ha creado una comunidad cercana de pacientes en el que sin querer, con mi experiencia personal, se está divulgando la enfermedad inflamatoria, se está compartiendo información fiable obtenida de las asociaciones y de las sociedades científicas. O sea que yo no solo comparto de fuentes fiables, o de mi experiencia personal, que la experiencia personal es también importante en la enfermedad, y evitar la desinformación, porque en las redes sociales, por desgracia también, lo malo de las redes sociales es que hay mucha desinformación y gente que desinforma, a veces sin querer y a veces aposta. Y también tenemos que mentalizarnos que eso hace mucho daño, la desinformación, a los pacientes. Puede generar mucho más miedo y mucha más incertidumbre, y eso afecta también, ahora que está de moda, a la salud mental, que es vital también, es clave en la enfermedad inflamatoria. Aunque parezca mentira, me pongo en la piel del que está al otro lado y cuento la información con tacto y siempre intentando que sea lo más fiable posible y que no alerte al paciente. Porque a lo mejor esa persona que me está viendo o que me puede estar viendo está en un periodo de aceptación de la enfermedad, y a lo mejor el ver que yo esté empeorando a lo mejor le afecta más todavía. Entonces yo tengo que controlar muchísimo esa gran responsabilidad de contarlo y cómo contarlo, con la actitud que lo tienes que contar, porque también influye. O sea, si lo cuentas con una manera muy negativa, hundes más al que te está escuchando, al que está viendo. Entonces hay que controlar también muchísimo el cómo lo cuentas y el qué contar, porque a veces sin querer puedes crear un mito de la enfermedad inflamatoria y se queda ese mito ahí clasificado, entonces sería otro bulo. Entonces pues tengo muchísimo cuidado en esos aspectos, que a veces, soy humano y a veces meto la pata, y cuando meto la pata digo, oye, pues he metido la pata. El ver que ayudas, que te escribe, que dice, joder, que esto me está ayudando, a mí me hace sentir útil. El ser que, si un post ha ayudado a una persona, a mí ya me alegra el día, ya está. Lo más satisfactorio es ver cómo se involucran, ¿no?, en las acciones, ¿no? Por ejemplo, en visibilizar la
la enfermedad inflamatoria o cómo comentan sus experiencias, cómo se animan a dar visibilidad, porque muchas veces hay muchos tabúes en temas pues de hablar de cacas o que te has cagado encima, y ver que la gente se anima a contar sus experiencias y se anima, yo que sé, creas una iniciativa y se animan a participar en ella, pues es muy satisfactorio. Y el ver que se conciencian también en cómo contar, en qué consiste la enfermedad y no crear el alarmismo. Normalmente mi gran pelea es que se piensan que soy médico. Es mi gran pelea. Entonces, claro, yo sé que dar visibilidad y tener una red social conlleva una responsabilidad, pero yo no me puedo meter en los papeles que no sé. O sea, siempre lo he dicho que no soy médico, no soy profesional, y una de las muchísimas preguntas que me hacen son sobre datos clínicos, de analíticas y tal, que yo pues buenamente pues les digo, mira, que yo no soy médico y lo tienes que consultar al tuyo. Y muchas veces la gente se ha cabreado por eso, pero es que no. Yo entiendo que buscamos la inmediatez y que a veces los pacientes no confían en su especialista, que lo clave es confiar en tu especialista, y buscar respuestas en redes sociales no es útil, no vale. Tú puedes ver en qué consiste la enfermedad y cómo evoluciona, pero no autodiagnosticarte, ¿no? O buscar respuestas en las redes, porque te puedes llevar algún susto. Las asociaciones son las que trabajan mano a mano con las sociedades científicas, la gran mayoría de las asociaciones, entonces tienen ese poder de tener la información y comparten investigaciones, que eso ayuda también a tener esa información fiable y saber que se está investigando. A mí me hace mucha ilusión, yo cada vez que veo una investigación o que está evolucionando en temas de tratamientos, pues a mí me genera, pues digo, joder, es que se está trabajando en luchar en mejorar nuestra calidad de vida, entonces pues es que las asociaciones es un papel importantísimo en la sociedad, porque son los que defienden nuestros derechos, los derechos de los pacientes, y tenemos que tener a alguien que nos represente, porque si no estamos muy solos, muy desprotegidos. Lo cumplen perfectamente, y yo soy consciente, porque lo he vivido, de que muchas veces las asociaciones están luchando a pie de cañón con las instituciones de, oye, necesitamos estas necesidades, pero que son las propias instituciones las que ponen las piedras, y eso los pacientes no lo vemos. Entonces eso también genera un poco de decir, es que de desconfianza en la asociación, y claro, no vemos que es que la asociación está ahí pico y pala, pero que son las propias instituciones las que están poniendo las piedras, y muchas veces eso es lo que desanima al paciente. Apuesto mucho por las campañas de sensibilización, concienciación. Sé que conllevan mucho dinero, pero que la gente vea en los autobuses o en las marquesinas o en alguna valla o incluso en un estadio de fútbol, me da igual, que vean en qué consiste la enfermedad inflamatoria o que vean la experiencia de un paciente, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a concienciar y que vean nuestros mandatarios o nuestros políticos, que vean que necesitamos ser visibles y que, yo que sé, necesitamos el acceso fácil a los aseos, por ejemplo, pues que no sea un escollo, o sea, que sea una facilidad, o que nosotros pedimos porque lo necesitamos, no es porque nos guste quejarnos, es porque necesitamos acceder a un baño rápido, porque nos estamos cagando vivos, con perdón, pero es que necesitamos entrar a un baño ya, porque si no nos manchamos y pasamos vergüenza.
también es verdad que cuando tú llevas una campaña a X mandatario, ¿no? Pues si ese mandatario muestra interés, todo va a ser más fácil y habrá muchas más campañas. Igual hay que dar con la clave para poder llegar al corazoncito de ese mandatario, de ese político, y ya por fin se pueda hacer esa campaña a nivel mundial, no, a nivel nacional y concienciar a la sociedad de lo que consiste la enfermedad inflamatoria y todo lo que conlleva. Yo tengo muchas esperanzas. Llevo 9 años diagnosticado con la enfermedad de Crohn y he visto cómo ha evolucionado a pasos agigantados, sobre todo a nivel tratamientos. Antes no había tantos biológicos y ahora pues hay un gran abanico, entonces a mí ya eso me genera muchísima esperanza y pasito a pasito pues lograremos todos los objetivos que quedan por cumplir o mejorar lo que hemos logrado. Entonces yo estoy muy esperanzado y muy ilusionado. La enfermedad inflamatoria intestinal genera muchas adversidades, ¿no? Es muy difícil de aceptar y de llevar, ¿no? Pero que muchas veces te frustra y te hunde, pero que después de esa oscuridad, ¿no? De ese camino de oscuridad llega la luz y poco a poco, con todo lo que va evolucionando a nivel de investigación y tratamientos, pues ese brote tan eterno, ¿no? Que tienes acabará llegando a esa remisión. Y yo creo que es eso, que no se pierda la esperanza cuando te llega un brotazo, porque entre los digestivos y el propio paciente llegarán a una solución y conseguirán el objetivo de controlar la enfermedad.